Hoy tenemos un tema que es muy importante para la vida de cada ser humano, de cada persona, y es el tema de la sabiduría. El mensaje de hoy se titula El secreto de la sabiduría. La sabiduría es súper importante para la vida de toda persona que quiere ser feliz, de toda persona que quiere vivir una vida de propósito. Así que vamos a orar a Dios y pedirle que Él hable, como siempre, a través de su palabra en nuestras vidas. Vamos a orar. Dios bendito, gracias por tu presencia. Gracias por tu iglesia amada que está conectada de diferentes lugares, inclusive de diferentes países. Sé glorificado como siempre. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Abre ante nosotros, Señor, el Salmo 90 de Moisés y muéstranos, Señor, cómo podemos tener una vida, Señor, en la que crecemos en sabiduría y en la que vivimos una vida de propósito centrada en tu voluntad, Señor. Guíanos hoy, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Estoy muy contento porque este día estamos teniendo un servicio también al aire libre en nuestra iglesia. Así que estamos contentos porque teníamos meses de no vernos, pero la iglesia continúa porque la iglesia somos nosotros. Y por eso es tan importante continuar conectados semana a semana en los grupos de vida, hacer este tiempo también el domingo para estar en casa. Algunos dicen, bueno, yo veo la predicación por ahí del lunes, del martes, del jueves. Si tienes oportunidad de verla el domingo en vivo, conéctate, así como separábamos un día para venir a la iglesia. Y es la forma que puedes estar en contacto con tus hermanos y saludar a otros. Así que vamos adelante en Cristo, porque la obra de Dios continúa en nuestras vidas, porque fuera de Dios no hay nada que llene el corazón, no hay nada que satisfaga en esta vida. Y vamos a ver el mensaje de hoy que se titula El secreto de la sabiduría. Es importante entender que la sabiduría es una decisión. Todos podemos decidir ser más sabios. Si tú lees, por ejemplo, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés en la Escritura, son libros sapiensales, libros que te enseñan a pensar correctamente y a vivir una vida sabia. Y te vas a dar cuenta tantos consejos de Dios para evitar dolores innecesarios. La palabra sabiduría se menciona en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, 222 veces. Es un concepto muy importante y se menciona en Proverbios 8 que la sabiduría estaba con Dios cuando Dios formó el mundo. La sabiduría viene de Dios. La sabiduría, ¿qué es la sabiduría? Bueno, es la habilidad de vivir una vida inteligente. Hay personas que son inteligentes en las matemáticas, que son inteligentes para los negocios, que son inteligentes en diferentes áreas, pero que no son inteligentes en su forma de vivir. Puedes ver personas que han triunfado a niveles empresariales o grandes actores, actrices, y puedes saber que son personas muy inteligentes, pero son personas que han vivido una vida en la que han experimentado varias separaciones, divorcios, relaciones rotas con su familia, y inclusive después de trabajar tanto, llegar al final de tu vida y decir, ok, ¿de qué sirvió esto? ¿Cuál es el propósito realmente de mi vida? ¿Qué diferencia mi vida hizo en dejar un mundo mejor cuando yo me muera? Y te das cuenta que algunos, aunque son inteligentes, no han vivido una vida sabia. Y yo quiero invitarte a ti a que decidas vivir una vida de sabiduría. La sabiduría es saber distinguir la verdad del error. Hoy hay muchas ideas que compiten por nuestra atención, que suenan bonitas, pero que no son verdad a la luz de la realidad y a la luz de lo que Dios revela en su palabra. La sabiduría es saber distinguir lo que es correcto en cuanto a cómo vivir una vida que va a tener propósito, una vida que nos va a evitar dolor innecesario, una vida en la que nos anticipamos al futuro para saber que puede haber problemas, peligros, y eso ayuda para recibir bendiciones y evadir dolor y lágrimas derramadas innecesariamente. Y alguien puede seguir pensando, bueno, ¿yo para qué quiero la sabiduría? Sobre todo joven, tú que escuchas este mensaje, o quizá eres un adulto que dices, es que yo no le veo el caso, la sabiduría. La sabiduría no es algo espiritual en el aire, sino es algo práctico, algo que te va a evadir dolor innecesario y lágrimas innecesarias. Es una cualidad práctica con implicaciones reales que pueden hacerte feliz, o si tú las ignoras, te pueden hacer miserable. En el libro de Eclesiastés, Salomón, en el capítulo 2, verso 13 al 14, dice, encontré que es más provechosa la sabiduría que la necedad, así como es más provechosa la luz que la oscuridad. ¿Qué es más importante en nuestra vida? Imagínate, ahorita estamos en la luz del sol, hay luz,
Pero cuando el sol se mete y solamente queda la luna y hay un día nublado, inclusive ni se ven las estrellas, imagínate que viviéramos 2 siglos atrás, que no hay electricidad y estás en una noche oscura o te vas a un rancho afuera de la ciudad y no ves absolutamente nada. La oscuridad va de la mano con el temor. Hay gente que le tiene miedo a la oscuridad. ¿Por qué? Porque no vemos el peligro posible que puede haber. Entonces, cuando vemos la luz, sabemos dónde estamos bien parados, podemos anticipar peligros, podemos ver exactamente dónde estamos caminando. Y eso es lo que hace la sabiduría, y la sabiduría viene de Dios, la inteligencia de Dios aplicada a la vida, porque te ayuda a decir, ok, ¿hacia dónde dirijo mi vida? ¿Qué rumbo voy a tomar para mi vida? ¿Con quién? ¿Qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué creencias van a formar la base de mis convicciones de vida? Si hay una vida después de la muerte, como la Biblia nos revela que la hay, ¿a dónde voy a ir cuando yo muera? ¿Estoy preparado porque esta vida es corta? Todo eso nos ayuda la sabiduría. Dice la Escritura en Eclesiastés 2:14, dice, el sabio usa bien los ojos, pero el necio anda a oscuras. No andes a oscuras, decídete a ser sabio. Mira, la sabiduría se puede ver desde pequeños. Cuando un niño, por ejemplo, no hace caso a la escuela, no presta atención, no le interesa, claro que hay malos maestros también, a veces hay padres ausentes y eso afecta la capacidad del niño de aprender. Pero desde pequeños la sabiduría o la falta de sabiduría es la diferencia entre esforzarte en la escuela y pasar de año, o que no te importe y reprobar el año y perder un año de tu vida de estudios innecesariamente. Es la diferencia entre saber escoger buenos amigos con los que vas a compartir vida, o amigos que van a ser una mala influencia, que te van a ofrecer cigarros, alcohol o inclusive drogas, y vas a terminar atrapado en la drogadicción o en el alcoholismo, porque mucho de nuestro futuro depende de las personas con las cuales tú te rodeas o tus hijos se rodean. Tremenda responsabilidad de cuidar por nuestra vida y nuestros hijos también. Es la diferencia, la sabiduría entre casarte bien, siendo feliz y continuar casado durante años, o tener fracasos matrimoniales que a veces no son culpa de las personas, porque se necesitan 2 para hacer una relación funcionar. Y hay mujeres o hombres que su pareja ha sido infiel y no ha sido culpa de ellos. Hay otras ocasiones que sí ha sido descuido, negligencia, falta de sabiduría, pero sobre todo aquellos que todo el mundo les decía, no te cases con él, no te cases con ella. Y esos jovencitos ignoraron al papá, a la mamá, a los amigos, hicieron lo que querían y después terminan llorando lágrimas y lágrimas de sangre a veces, lágrimas de mucho dolor por haber tomado una decisión que no es sabia. Es la diferencia, la sabiduría entre vivir endeudado y entre vivir con libertad financiera. Es la diferencia entre que te vaya bien en tu trabajo, tu negocio, o que te vaya mal y seas un trabajador irresponsable o perezoso. Todos necesitamos la sabiduría. Y el libro de Proverbios en el capítulo 3, 13 al 18 dice, bienaventurado o feliz el que haya la sabiduría. Es algo que te va a dar alegría, felicidad. En mi vida, por la gracia de Dios, he tomado decisiones tontas, también decisiones necias, que he aprendido que necesito estar guiado por la luz de la palabra de Dios. Pero gracias a Dios, porque tuve un fundamento, como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y está hablando el versículo, los 3 versículos anteriores habla de que riquezas, honra y vida son la remuneración del temor de Dios, de la sabiduría, dice ese pasaje en Proverbios 22. Pero en mi vida yo he podido tomar decisiones sabias, he podido evadir peligros, he podido evadir adicciones, he podido saber escoger una esposa que ama a Dios y que no me desesperé antes de tiempo de casarme con una persona que no era para mí, que no conocía a Dios. Y las decisiones sabias de mi vida, te quiero decir que me han hecho un hombre feliz por la gracia de Dios. Y yo quiero que tú también experimentes esa felicidad que por la gracia de Dios yo he podido experimentar. Claro que la vida tiene retos, claro que hay dolor, claro que hay circunstancias difíciles, pero cuando uno tiene a Dios y la sabiduría de Dios, cada reto que enfrentamos, tenemos la guía de Dios y de su palabra para vivir vidas que traen a nuestro corazón y a la gente que nos rodea alegría. Dice en Proverbios 3:14, porque es más provechosa la sabiduría que la plata y el oro,
El verso 15 dice que es más valiosa que las piedras preciosas y dice, ni aun las cosas más deseables se le pueden comparar. O sea, la Biblia nos dice que ni aun andar con un Ferrari o de un carro de $500,000 se le compara a ser una persona que en su vida tiene inteligencia para vivir bien la vida. Dice el verso 16, con la derecha ofrece larga vida. ¿Cuánta gente ha cortado su vida por andar en malas compañías, por andar manejando tomados, por una sobredosis de droga, por estar en una pandilla y que estar en pleitos con otras personas? Por necedad han acortado su vida. La sabiduría te ofrece larga vida y con la izquierda riquezas y honra. Te ayuda a tener tus provisiones necesarias porque eres sabio en tus decisiones financieras, guiado por Dios. Y honra te da valor y respeto en tu vida, la forma en la que estás viviendo. Y el verso 18 dice, la sabiduría es vida para quien la obtiene. Pero me encanta cómo termina el verso. Dice, felices los que saben retenerla. O sea, la sabiduría no es algo que tomas como tomar la Biblia y dices, ya tengo la sabiduría. No, la sabiduría tienes que retenerla, tenerla en tus manos, así como la sabiduría de Dios. Cada día ir y buscar el consejo de Dios. Cada día decidir ser una persona sabia. Porque una tontería nos echa a perder, así como dice la Escritura, de que las moscas muertas echan a perder el perfume del perfumista. A veces podemos vivir una vida tratando de agradar a Dios y de repente nos descuidamos en nuestra relación con Dios y una sola decisión tonta que tomemos, una sola noche de locura puede hacer que todo se eche a perder y que nuestra vida apeste, así como una mosca muerta puede apestar el perfume de un perfumista. No seas una persona que tu vida empieza a apestar por malas decisiones. La sabiduría hay que retenerla. Una de las secciones de la Biblia que más nos cuesta trabajo entender es Salomón. Salomón nos dejó estos libros. Fue uno de los hombres más sabios que hubo jamás. Pero dice la Biblia que se desvió tras las mujeres y esas mujeres le hicieron apartar su corazón de Dios. Entonces vemos que Salomón, aunque era el hombre más sabio, no supo retenerla. Y eso dice el verso. Felices los que saben retenerla. Querido amigo, amiga, si tú ya conoces de la palabra de Dios en tu vida, si tú ya conoces a Jesús, ese es un recordatorio a tu vida que retengas la buena palabra de Dios con la cual fuiste salvo. Que no te alejes seducido por este mundo. Que no te descuides en tu caminar con Dios. Sigue conectado con Dios cada día, orando en su palabra, con buenos amigos cristianos en tu grupo de vida. ¿Y cómo se adquiere esta sabiduría que tanto deseamos? Bueno, este es el corazón del mensaje, el secreto de la sabiduría. El secreto de la sabiduría, queridos amigos, se encuentra en Proverbios capítulo 1, verso 7, que nos dice esta profunda verdad. Dice, el temor del Señor es el principio, el fundamento de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Este pasaje nos da el secreto de vivir una vida de bendición y una vida que va de lágrimas innecesarias. Pero, ¿qué es el temor del Señor? Bueno, el secreto de la sabiduría es que en tu vida tú y yo debemos tener temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Ciertamente no es tener miedo de Dios, que escuchamos y me da miedo Dios. No, hay gente que vive con miedo. Cuidado porque Diosito te va a castigar. Y piensan en Dios como a ver quién la riega para ir y soltarle el latigazo o el rayo desde el cielo. La relación con Dios no es así. Dios es un Padre amoroso que nos amó tanto que dio a Jesús, que vino a este mundo, se encarnó y sufrió en una naturaleza humana corrompida en este mundo para poder dar su vida en la cruz por amor a ti y por amor a mí. Esa salvación está disponible a todo aquel que cree. Él dio su vida en tu lugar. De temer a Dios no es tenerle miedo, pero sí respeto. Es un respeto profundo, un respeto que surge del entendimiento de quién es Dios y lo que Él quiere para mi vida y para tu vida. Al entender quién es Dios y que sus ojos recorren la tierra y ven mi vida y que yo quiero seguirle y agradarle, eso me hace vivir de tal manera que estoy consciente que Dios está viendo mi vida todo el tiempo
y me ayuda a apartarme del mal y reconocer que necesito vivir una vida guiado constantemente por Dios. Y ese es el secreto, amigos, de una vida inteligente, de una vida sabia. Temer a Dios significa, en resumen, respetarlo y hacer su voluntad. Escúchalo, temer a Dios es que tú respetas a Dios y haces su voluntad. Hay algunas personas que nos están escuchando ahorita que no tienen en su vida respeto por Dios. Viven su vida a su manera, hacen lo que se les da la gana y no tienen ni tantito temor de Dios o conciencia o realización de que Dios ve todas tus acciones. Es el tipo de temor, el temor de Dios, que cuando vas manejando en la carretera a exceso de velocidad y ves un policía, inmediatamente bajas la velocidad, porque sabes que hay una consecuencia de no bajar tu velocidad, una multa muy costosa, quizá ir hasta la cárcel. Es el tipo de sentir de trabajar frente a tu jefe que te puede correr cuando necesitas el trabajo. ¿Qué haces? Das lo mejor de ti, trabajas bien, porque tu jefe, que tiene una autoridad sobre tu trabajo laboral, te está viendo y está presente. Bueno, así es vivir nuestra vida frente a Dios. Pero fíjate qué triste que Proverbios 1:7 no solamente nos da el secreto de la vida sabia, pero también nos da una advertencia. Dice la segunda parte del verso que los necios, los tontos, los que no aman la inteligencia en la forma de vivir su vida, dice que los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Qué significa despreciar? Significa que le quita su precio, que le quita su valor, desprecian. O sea, no valoran, no le ven el valor a una vida sabia, a una vida que toma buenas decisiones. No les importa vivir una vida sabia, no son enseñables, desprecian la instrucción. No necesito que me aconsejen, así soy yo. ¿Alguna vez te ha pasado que has dado un consejo a algún amigo, a algún familiar, que sabes que van a cometer un gran error, que van a regarla, ya sea con una relación, una deuda, que se están metiendo en algún vicio, que se están metiendo en compañías que no son correctas? Y tú sabes que les va a costar y te duele por dentro y les dices, y esa persona dices, a mí no me digas nada, yo sé lo que hago. Eso se llama necedad. Y tú puedes ver claramente que se van a golpear, que se van a lastimar, pero ellos quieren hacer lo que quieren. Eso, querido amigo, a veces eres tú y a veces soy yo, cuando no nos alineamos con la voluntad revelada de Dios en su palabra. Estaba pensando que si dice Proverbios que los necios desprecian la instrucción, qué importante es en nuestro tiempo estar conectados en un grupo con otros cristianos, estar conectados en un grupo de vida, le llamamos en nuestra iglesia, porque allí abrimos la Biblia y empezamos a analizar qué significa ese verso, cómo se aplica a nuestras vidas y estamos siendo instruidos por la palabra de Dios. Si tú no estás conectado en un grupo de vida, estás despreciando la instrucción. Le estás restando el valor y estás diciendo, para mí, ese grupo de vida no me importa. Yo tengo mi vida, tengo mis cosas, estoy ocupada, estoy ocupado con mi familia. Tengo cosas que hacer, sí me aviento una serie de Netflix, la telenovela, veo otras cosas, pero el grupo de vida, no tengo tiempo. ¿Qué significa? Estás quitándole el valor de lo que Dios envió para que tú seas formado como un cristiano y seas equipado en tu fe y puedas servir a Dios de la forma que Él quiere que tú le sirvas. Cuidado si estás despreciando la instrucción de Dios. Conéctate en un grupo de vida si no lo has hecho. No te dé pena, nunca es tarde. Búscanos, conéctate a tu iglesiavida.com y busca grupos de vida. Escríbeme al pastor, pregúntale al pastor y dime qué te quieres conectar y con mucho gusto te voy a guiar personalmente a que te conectes a un grupo de vida. Hazlo, escríbenos. Mira, ¿qué es el temor de Dios? El Salmo 90 es donde quiero ocupar el resto de esta predicación de Dios para tu vida. Porque el Salmo 90 es un salmo escrito por Moisés, el único de los salmos escrito por Moisés, el más antiguo de los salmos, porque Moisés estuvo viviendo en el año, por allá del año 1400. Y David fue en el año 1000, por ejemplo, 400 años después. Es el salmo más antiguo. Y este salmo nos habla
de cómo vivir una vida en temor de Dios y por qué debemos tener temor o respeto a Dios en la forma de vivir, porque ese es el secreto de vivir una vida sabia. El Salmo 91 comienza diciendo, Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Qué hermoso. Dios ha sido nuestro refugio. Un refugio es un lugar de protección en medio de un peligro. En esta vida hay muchos peligros, hay mucho dolor, hay muchas oportunidades de ser lastimado por otras personas, de ser lastimados por malas decisiones, por escoger una mala pareja, por no hacer las cosas a su tiempo. Y Dios quiere evitarnos ese dolor, pero la clave es tener temor de Dios y confiar en Dios como tu refugio. La primera razón por la cual debemos temer a Dios para ser sabios, número uno, es porque necesitamos su refugio. Necesitamos refugio en esta vida y Dios es el único refugio que permanecerá en la eternidad. Hay cosas que te dan alegría y te dan paz. Jesús mismo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se las doy. O sea, Jesús reconocía que hay cosas en esta vida que nos dan conforte. Pueden ser las riquezas, pueden ser quizás hasta una rica comida y estamos adictos a la comida y en sobrepeso. Puede ser alguna droga, puede ser algunas malas amistades. Hay cosas, o aún buenas amistades, o aún una buena familia. Son cosas que nos dan alegría. Hay gente atea que no conoce a Dios. Hay gente que pertenece a otras religiones que no conocen a Jesús y que pueden ser felices en el sentido de tener una familia que aman, porque Dios creó las relaciones humanas. Son principios que Dios creó, porque tratan de alejarse de malas decisiones. Hay cosas que dan paz, que dan alegría, pero ninguna cosa en este mundo te va a dar la paz y alegría que una relación con Dios puede darte, porque la relación con Dios te completa y es eterna. Todo lo demás es pasajero. Aún la gente que más amamos van a ir muriendo uno por uno. Solo Dios va a permanecer. Y dice eso, que necesitamos reconocer a Dios como nuestro refugio. Y el verso 2 dice, desde antes que se formaran los montes y que existieran la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, desde la eternidad pasada hasta la eternidad, que Dios va a permitir el mundo existir. Tú eres Dios. O sea, este pasaje del verso 2 de Moisés, del Salmo 90, nos dice de que Dios es el único que es eterno. Antes de que formara la tierra tiene, dicen los geólogos, alrededor de 4.6 billones de años y el universo 13.8 billones de años. Imagínate, Dios es eterno. Desde antes que la tierra existiera hasta por la eternidad Él existirá. ¿Qué significa? Que Dios es eterno, que no tiene principio ni fin, pero tú y yo no somos eternos. Sí tenemos principio y sí tenemos fin. Dios es el único ser necesario. Todo lo demás es contingente, depende de algo para existir. Dios no depende de nada. Entonces el salmista está recordando a Moisés en este verso de que Dios es el único que ha sido refugio generación tras generación. Él fue el refugio quizá de tus abuelos, de tus padres, tu refugio. Será el refugio de tus hijos y de tus nietos si los educas en el camino de Dios. Él es eterno. Antes de que existiera la tierra, Él existió. O sea, su sabiduría es infinitamente más grande que la nuestra. Y creo que la razón que este verso nos lleva a contemplar la eternidad de Dios es reconocer que nosotros lo necesitamos, no solo como refugio, sino para guiar nuestra vida cada día. Y esa es la segunda razón por la cual debemos temer a Dios. La primera es porque Él es el único refugio que va a permanecer. La segunda es porque necesitamos su guía, porque Él es infinitamente más sabio que nosotros y Él es eterno. El verso 3 dice, haces que el hombre vuelva a ser polvo. Y dices, vuelvan, hijos de los hombres. Este pasaje lo que está reconociendo en Moisés es de que nuestra vida depende de Dios. Que el corazón, hay una historia que decía que el corazón cada vez que da un latido le pide permiso a Dios y le dice, y late el corazón, ¿no?
Y cada vez que late el corazón dice, Dios da un latido, ¡pum! Dice, ¿me permites uno más? Y Dios le dice, sí. ¡Pum! Da otro latido. ¿Me permites uno más? Sí. ¡Pum! Pero hay un punto donde Dios dice, no, hasta aquí llegaste. Y este corazón nuestro va a dejar de latir. Y todos vamos a morir, vamos a perecer. Y Dios está reconociendo de que nuestra vida depende de Él. En el momento que Dios dice, ¿y cómo es que nos volvemos polvo? No importa si te pusiste mucho maquillaje, si fuiste al salón de belleza, si te hiciste botox, si te matabas en el gimnasio viéndote. Me acuerdo cuando yo iba al gimnasio, todos viendo al espejo, viendo cómo los músculos van creciendo, la vanidad de ver tu cuerpo viéndose más bonito, apareciéndose más a las revistas, a los modelos y haciendo ese ejercicio. Y este cuerpo se va a volver polvo. Ni los perfumes, ni la ropa cara, ni las cadenas de oro van a permanecer. Y es lo que recuerda, necesitamos, amigos, hermanos, vivir una vida en la que tememos a Dios, en la que respetamos a Dios. Porque hay muchos de ustedes que están viendo esto, que valoran más una billetera con mucho billete, un buen carro, una casa lujosa, una cara bonita, que ver aquello que es la base y el fundamento de toda la vida, de toda nuestra existencia y de la eternidad. Y esa base es Dios. Vive tu vida con temor y respeto a Dios, haciendo su voluntad, si realmente quieres ser feliz. Y dice el verso 4 del Salmo 90, porque 1000 años ante tus ojos, Dios, son como el día de ayer que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. En el hebreo dice, son como una vigilia de la noche, que son 3 horas. O sea, este pasaje está diciendo que 3 horas para Dios son como 1000 años. Dios no tiene prisa. ¿Qué somos? Un punto en medio de la existencia de miles de años de la vida en el planeta Tierra. No somos nada. Y Dios no tiene prisa. Él es eterno. Nuestra vida ante Él es nada y su sabiduría es infinita. Y el verso 5 al 7 dice, está reconociendo Moisés de que la gente a su alrededor ha muerto. Creo que es en el libro de Números capítulo 20 se ve que Miriam, la hermana de Moisés, muere. También se ve que Aarón, su hermano, muere. Y Moisés seguramente vio a mucha gente morir en su vida. Dime si no es cierto que mientras más edad tenemos, más conocemos a personas que mueren. Una ocasión conocí a un anciano de quizá unos 85 años de edad. Y él fue director de un seminario muy grande en Estados Unidos y de una convención, un excelente líder. Y me lo encontré en un retiro de pastores y me dijo, mi esposa y yo estamos pensando que ya necesitamos nuevos amigos, porque ya todos están muriendo y nos quedan muy poquitos. Necesitamos hacernos de amigos más jóvenes. Y lo interesante es que ese hombre, habiendo logrado tantas cosas y habiendo sido un gran líder, director de un seminario académico, terminó muriendo y terminó con llagas por estar en una cama. Fue una situación difícil, pero murió y fue con el Señor. En esta vida todos vamos a morir, no importa lo que alcancemos. Dice el verso, tú los has barrido como un torrente. Está hablando cuando de repente cae la lluvia. ¿Te ha tocado ver algún aguacero de esos que el agua te empapa y cae con todo y hasta se hacen ríos en las calles y todo se lleva esa agua fuerte? Dice, Señor, tú has barrido a la gente como un torrente. Mueren aquí, mueren acá, todos mueren y me voy quedando solo en mi generación. Son como un sueño. Son como la hierba que brota y florece en la mañana. ¡Qué bonita flor! ¿Alguna vez te han llevado flores, hermana en Cristo, amiga? ¿Te han llevado flores a alguien que te quiere? Y los pones y se ven hermosas, pero después esas flores empiezan a marchitarse. Por más que las cuides, esa flor empieza a secarse y luego se hace fea y tienes que quitarla del centro de la mesa donde la tienes porque ya perdió su belleza y se muere esa flor. Dice que a la tarde se marchita y se muere, aunque haya sido hermosa. Hermanos, amigos, vean a los actores de televisión de antes. Vean qué preciosa gente era, que tuvieron éxito, reinas de belleza. Y véanla años después. Me acuerdo a Brigitte Bardot, una actriz francesa bellísima, guapísima. Yo creo que si antes, cuando yo era soltero, si lo hubiera visto y fuera solo por el look, yo digo, con esta me caso, porque estaba preciosa. Y ves una foto de ella en su vejez,
llena de arrugas, su pelo blanco, sus dientes chuecos, y la ves y dices, qué espanto. No sé, perdón si alguien se parece, pero ves eso y ves a la belleza, reina de belleza que era la actriz codiciada que era. De verdad nuestra vida se hace polvo, todos vamos a morir. La belleza más linda de este mundo va a desaparecer. Solo Dios va a permanecer y por eso necesitamos amarlo y respetarlo. Necesitamos de verdad al Señor. Dice el verso 7, nos marchitamos bajo tu enojo, tu furia nos abruma. Está recordando Moisés de que el pecado trajo muerte a este mundo y todo el mundo se está envejeciendo, marchitando y muriendo. Y el verso 8 dice, despliegas nuestros pecados delante de ti. Aún la persona que más éxito haya alcanzado delante de Dios no somos nada. Nos avergonzamos y nos pasa la película de nuestra vida. La falta de amor que tenemos, la falta de prioridad en el reino de Dios, decisiones vergonzosas que hemos tomado. Dice, nuestros pecados secretos los ves todos, Señor. Entonces nos recuerda que por eso tenemos que tener temor de Dios, respeto a Dios, conciencia de que Él es Dios y tú y yo no, y vamos a morir y vamos a dar cuentas a Él como nuestro juez. Dice el verso 9, porque por tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Eso es nuestra vida. Ay, qué bonita vida. Y morimos. Que para Dios 1000 años es como 3 horas, como una de las vigilias de la noche. Bueno, debemos temer a Dios. Según estos versículos anteriores, el punto 3 de por qué debemos temer a Dios, basado en este Salmo 90, es porque nuestra vida entera depende de Él. Sería una necedad y una tontería vivir nuestra vida como que Dios no existe. Pero tristemente mucha gente en este mundo vive su vida exactamente así. El Salmo 90:10 dice, los días de nuestra edad llegan a 70 años y en los más fuertes 80. Y aún así su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Qué pasaje que nos da una sacudida de sabiduría. La Nueva Traducción Viviente dice, vivimos trabajando duro y sufriendo y de repente nuestra vida termina y nos vamos. Vivimos trabajando duro y sufriendo. ¿Quién de ustedes ya la tiene hecha? ¿Quién de ustedes puede decir, ya la tengo sin trabajar? Bueno, hay una época en el año en que yo puedo decir, puedo vivir el resto del año sin trabajar, no necesito trabajar. Y eso es el 31 de diciembre, que al día siguiente ya es un nuevo año, ¿verdad? Puedo decir, puedo vivir el resto del año sin trabajar. Ninguno de nosotros. Tenemos que esforzarnos, tenemos gastos, llegan cuentas que pagar. Se echan a perder las cosas. Yo me asombro cómo en nuestra casa se echan a perder las cosas. Por ejemplo, se echó a perder la estufa hace tiempo. Y ¿de dónde vamos a sacar dinero ahora para pagar una nueva estufa? De repente compramos la estufa y después se echó a perder el refrigerador. Y aquí es más caro mandar un técnico en Estados Unidos por lo que cuesta la reparación que comprarte un refrigerador nuevo. Quizá te van a cobrar 300 por repararlo y vale 600 el nuevo, por decir. Pero siempre las cosas se descompone una, se descompone otra, sales de deudas y luego hay un dolor en la muela y aquí esto es carísimo. Ahora sí que te vas y ¿cuánto? $1,000 la reparación de una nueva corona. Nos preocupamos y eso dice, su fortaleza, aún los días bonitos que dice, tengo 30 años de edad, tengo 40 años de edad, ya no soy tan viejo como otros. Dice, vivimos trabajando duro y sufriendo y de repente nuestra vida se termina y nos vamos. Queridos amigos, esa es la realidad. Y esa es la razón por la cual necesitamos temer a Dios. Porque Dios es el único que puede dar a nuestra vida provisión, amor, guía, cuidado y sobre todo vida eterna en la eternidad. Porque esta vida va a pasar. Y el Salmo 90:11 nos dice, ¿quién puede comprender el poder de tu enojo, Señor? Recordando que Dios está enojado contra el pecado, que Dios puso a la tierra bajo maldición porque nos la dio a nosotros para administrarla y cuidarla. Y nosotros entregamos nuestra vida y nuestra tierra a la voluntad de Satanás. Y seguimos destruyendo esta tierra, de verdad. Nos estamos echando los bosques, las selvas, los mares, los animales, la contaminación. Destruyendo vidas, teniendo bebés que nacen sin papá y mamá, matando a 58 millones de bebés cada año
y de una forma cruel, de una forma inhumana, y seguimos destruyendo la vida. Y Dios dice, ¿quién puede comprender? Le dice Moisés a Dios, más bien, pero Dios nos habla a través de este Salmo 90 con esta oración de Moisés. ¿Quién puede comprender el poder de tu enojo? Tu ira es tan imponente conforme al temor que se te debe. Qué tremendo, porque Moisés reflexiona que Dios es imponente y que debemos tener temor de Él. No que vivimos nuestra vida con miedo, sino con un profundo asombro y respeto y conciencia de que Él es nuestro juez. ¿Alguna vez has tenido miedo de una tormenta? ¿Alguna vez has estado en un lugar, ya sea en el mar, en una lancha que se empezó a embravecer el mar o el lago? ¿O alguna vez has estado en tu casa y de repente vino un viento fuertísimo, la lluvia, y al principio dijiste, bueno, está fuerte, ay, ¿qué es esto? Está reciando. Y de repente te empiezas a preocupar porque ves que las ventanas tiemblan, que la lámina de la casa se quiere levantar, que el techo se quiere ir, y de repente te encuentras en caos. Ups, ¿qué si me muero aquí? ¿Qué va a pasar? Y empieza a sobrecogerte un temor al ver la fuerza del viento, del poder de la creación, un volcán explotar, un terremoto. Bueno, Moisés está reflejando en eso. Señor, tú eres imponente conforme al temor que se te debe temer. Se te debe tener, Señor. Entonces, temer a Dios es el resultado de entender quién es Él, su fuerza, su poder, que ante Él no somos nada. El verso 12 es el meollo del corazón del Salmo 90, que nos dice por qué tenemos que temer a Dios. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué es contar nuestros días? Bueno, ya viví 1 año, ya viví 5, ya viví 10, ya viví 15, ya viví 20, ya viví 30. Ups, la mitad de mi vida. Si me llego a morir a los 60, ya llevo la mitad. Y por ejemplo, en mi caso, que ya pasé los 40, es increíble porque me pongo a pensar y mi vida, lo que me queda de vivir ya, o sea, subí a la montaña, anduve en la montaña y estoy bajando la montaña. Y de verdad que ya viví la mayor parte de mi vida. Y la vida pasa y volamos. Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, que crezcamos en sabiduría. La cuarta razón por la que tú y yo debemos temer a Dios es porque nuestra vida es breve. Nuestra vida, tu vida, es breve. No vas a vivir para siempre. Debemos vivir considerando nuestra mortalidad, que nuestro cuerpo se hará polvo, que las apariencias de este mundo van a pasar y lo único que va a permanecer es la esencia, lo que realmente vale. ¿Qué es lo que realmente vale? Mi relación con el Dios que me dio la vida. Tu relación con Dios es lo único que va a contar. Y la relación con las personas que Dios puso a mi alrededor para amar y para cuidar, que son mi esposa, que es mi compañera de vida, que se ha sacrificado por mí, que ha trabajado en nuestra casa, que ha criado a nuestros hijos, mis hijos que me necesitan como su papá y que muchas veces los tengo que descuidar como pastor, porque el pastorado es algo que te consume de tiempo completo, donde siempre hay necesidad en la gente, siempre hay necesidad de sobrever o supervisar la obra de Dios, como la Escritura dice, que somos obispos o somos supervisores de la obra de Dios. Y tengo que yo pensar y decir, espérate, no voy a estar para siempre. Mis hijos no siempre van a tener esta edad. A veces fallo, yo fallo como padre y necesito pedirle ayuda al Señor. Y voy a caminar a veces y oro por mis hijos, oro por sus futuros, el futuro esposo de mi hija y de mi hijo, su futura esposa. Y trato de dedicar tiempo y cuidar mi carácter, porque si estoy trabajando y me molestan y me enojo, soy humano, necesito de Dios en mi vida. Y el recordar mi mortalidad, recordar que no voy a estar aquí para siempre, me hace una persona más sabia, porque me hace apartar tiempo para guiar a mis hijos en el camino de Dios. Y casi todas las noches les leo una historia de la Biblia, oro con ellos. Y cuando hay oportunidad de guiarles con un consejo de la vida, lo hago. Entonces, debemos aprovechar el tiempo. En Eclesiastés 7:2 hay un pasaje impresionante. Dice, mejor es ir a una casa de luto, a un funeral, que a la casa de un banquete, a una pachanga, una fiesta. Porque la muerte es el fin de todos y el que lo vive lo pondrá en su corazón. Eclesiastés reflexiona que hay sabiduría en vivir a la luz de la muerte.
Cuando vamos a un funeral y vemos el casquete abierto y un cuerpo sin vida de alguien que conocimos, nos recuerda que tú y yo un día vamos a morir también. La semana pasada pude ver un funeral en línea de la esposa de un pastor que aprecio mucho. Y esta mujer, pasaron las fotos desde bebé, desde bebita. Veías una bebé hermosa, una niña bien bella, fotos bien antiguas, una niña bien bella, una jovencita preciosa. Luego se ve que se casa y se ve que está recién casada con su esposo. Luego se ve que nacen sus hijos. Y es la historia de su vida. Y yo me vi reflejado porque tengo fotos de niño, de joven. Ahora estoy casado, ahora mis hijos están pequeños. Y la ves avanzando y ves su pelo poniéndose blanco. Su esposo, su pelo negro cayéndose. La piel deteriorándose, haciéndose viejita. Hasta que llega el día de hoy. Y ahora es el funeral. Y pasó como ahora sí que como una película. En 2 minutos pude ver la vida de una persona desde ser un precioso bebé a ser una mujer que acaba de morir de coronavirus, precisamente, tristemente, por haber ido a un lugar donde no usaban máscaras y falleció tristemente. Por eso es que cuidamos tanto de ustedes, querida iglesia, porque sabemos que esta situación del coronavirus a algunos no les va a pasar nada, pero tristemente muchas vidas se han perdido y queremos evitar que la gente acorte su vida 5 o 10 años. Mejor darle esos 5 o 10 años a Dios y vivir para el Señor. Y por eso es que proveemos esta conexión en línea para que sigamos firmes de la mano de Dios, pero nuestra vida no es nada. Un día vamos a morir. El verso 14 y 15 del Salmo 90 concluye esta sección del Salmo, los siguientes versos, diciendo: llénanos de tu amor, Señor, al comenzar el día. Fíjate la concientización que al vivir una vida pensando en nuestra mortalidad y la necesidad de temer a Dios, hay una dependencia de Dios, donde dice: llénanos de tu amor al comenzar el día y alegres cantaremos toda nuestra vida. Señor, danos tantos años de alegría como los años de aflicción que hemos tenido. Reconoce que en esta vida se sufre y hay aflicción. El verso 16 dice: haz que tus siervos y sus descendientes puedan ver tus obras y tu gloria. Yo quiero hacer esa mi oración. ¿No quieres tú hacer esa tu oración? Señor, haz que yo vea tu gloria en esta vida. Señor, haz que mis hijos vean tu gloria, que mis descendientes te sigan y te amen. Es triste porque hay algunos de ustedes que les compraron su iPad a sus hijos, que sus hijos están juntándose con quién sabe quién, durmiendo con personas en inmoralidad sexual, o los niños pequeños están embobados con Disney Channel Plus o con Netflix. Pero tú no estás enseñándoles que hay un Dios y que Dios es lo que le da sentido a la vida. Y si no lo has hecho, arrepiéntete delante de Dios, pídele perdón y cambia el rumbo de tu vida. Que podamos decir como Moisés: haz que tus siervos y sus descendientes puedan ver tu gloria, Señor, tus obras. Pero ¿cómo van a ver tus hijos las obras de Dios y la gloria de Dios si tú y yo no estamos sembrando la fe y la guía en ellos? Que su palabra nos dice en Deuteronomio 6, estas palabras que yo te mando hoy, que el Señor, que solamente Él es Dios. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos y las repetirás al andar con ellos en el camino y las escribirás en tus casas. ¿Pueden ver tus hijos en tu casa la palabra de Dios, la guía de Dios? ¿O es como que te conectas los domingos, pero Dios no existe entre semana? ¿Qué lugar ocupa Dios en la vida de tu familia? Es una pregunta súper importante para cada uno de nosotros. El quinto punto de por qué debemos tener a Dios o necesitamos temer a Dios en nuestra vida es porque necesitamos su propósito y esperanza. Porque aquí habla: Señor, alégranos por la mañana. Está haciendo una dependencia. Haznos ver tus obras y tu gloria. Necesitamos dependencia de Dios porque Él da propósito a nuestra vida y Él nos da esperanza para ver su gloria en la vida de nosotros y sus obras. Dios, amigo, hermano en Cristo, recuerda, nunca se te olvide, Dios hace toda la diferencia del mundo. Da propósito a la vida y nos bendice. El Salmo 90, 17 termina diciendo: que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Está diciendo: haz que nuestros esfuerzos prosperen.
Esa es una vida que teme a Dios, una vida dependiente de Dios, que confía y se apoya en Dios para tener propósito, para tener esperanza. Y dice, Dios, yo siguiéndote, te pido, si es tu voluntad, que prosperes la obra de mis manos y que me ayudes a vivir una vida sometida a tu voluntad. En conclusión, Proverbios 1:7 nos da el secreto de la sabiduría. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. No seas necio tú. Reflexionamos en el Salmo 90 y vimos 5 principios por los cuales debemos temer a Dios. Número 1, porque necesitamos su refugio. Hacer de Dios tu refugio te librará de muchos peligros y te dará consuelo y fortaleza. Número 2, porque necesitamos su guía. Solo Él es eterno y sabio. La guía de Dios en tu vida te ahorrará muchos dolores y te dará muchas satisfacciones. Número 3, nuestra vida depende de Él. La vida entera depende de Él. Reconoce esto y te acercarás a Dios y eso te apartará del mal y del dolor. Número 4, nuestra vida es breve. Estar conscientes de nuestra mortalidad nos va a guiar a aprovechar el tiempo en lo que realmente vale. Dios, nuestra familia, nuestros amigos y engrandecer el reino de Dios. Vivir para que otros conozcan de Cristo. Apoyar financieramente la obra de Dios porque eso apoya los misioneros y que la obra de Dios expanda y nuestra iglesia local. Hacer tiempo para Dios. Reconocer que nuestra vida es breve y que solo Él va a permanecer en la eternidad. Y número 5, porque necesitamos su propósito y la esperanza. El pecado se vuelven a ti y te buscan con todo el corazón. Te amamos, Señor, y gracias por tu palabra en este día. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Queridos amigos, les mando un fuerte abrazo. Les amamos. Sigamos conectados cada semana con el Señor y con la iglesia local. Dios les bendiga.